Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré, oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a este su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, Los Ángeles. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, con nuestro pastor Jorge Fuentes. Los teléfonos a llamar aquí, área 323-789-1665. Y le damos la bienvenida a este su programa. Es un placer para nosotros estar en la intimidad de su hogar una vez más. Estoy acompañado aquí de mi hermano Eustacio Quintana, más bien conocido como nuestro hermano Dachito. Bienvenido a este programa, Dachito. Bienvenido, gracias. Y como le digo una vez más, para mí es una bendición pertenecer o ser parte de este panel y tratar de alguna manera de transmitir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que sean herramientas para su crecimiento espiritual y también para su bendición. Dios les bendiga y gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Para refrescar la memoria de muchos hermanos que han estado sintonizando este programa, estamos hablando acerca de la puerta de Efraín, que nos habla de la doble unción, que nos habla del doble fruto, que nos habla de cómo nosotros debemos ser fructíferos. Y todo esto tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque si nosotros hacemos cualquier cosa que hagamos, que venga de nuestra propia motivación, son frutos de la carne. Por eso en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Qué importante es para nosotros como hijos de Dios tener la guianza del Espíritu Santo para poder dar esos frutos. Amén. Y bueno, agregamos este versículo que dice Juan 3:8, dice que el viento se sabe que sopla, pero no se sabe ni dónde viene ni de cuál es su fin. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que procurar la guianza del Espíritu Santo. Ahorita que tú mencionabas esos Romanos también y que empezamos a mencionar todo lo que pasó a estos personajes anteriores, que de alguna manera son los que están estorbando los frutos de Dios. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida. Entonces, vamos a empezar a ver que todos estos frutos, si provienen del Espíritu Santo en su guianza, nosotros vamos a ser de mucha bendición. Y acordémonos de algo, por ejemplo, el caso que estamos viendo de estos personajes, el trabajo que hacían, que son espíritus negativos que de alguna manera están operando ahora en contra de los hijos de Dios, en contra de los creyentes. Cada uno tenía una misión, pero me llama la atención que cuando es tomado el rey Sedequías, del cual estamos hablando aquí en Jeremías 39:3, dice que una de las cosas que le pasó al rey Ezequías fue que le sacaron los ojos. Sí. Lo dejaron ciego, y a causa de que se perdió la visión, porque cuando no había rey, cuando ellos vieron que habían perdido el rey, ¿qué fue lo que hizo? Que el pueblo se amedrentó y empezaron a huir, desertaron del ejército. Ahora, ¿qué es lo que provoca cuando no hay una bendición, una visión dentro de un pueblo? Por ejemplo, vemos el caso del libro de Jueces, capítulo 19 y 18, dice: y en aquellos tiempos que no había rey, y empezamos a ver el caso cuando tomaron los benjaminitas a la concubina de aquel levita, lo que pasó en el 18 y en el 19, se vuelve a suscitar otra cosa, porque no había rey en las montañas de Efraín, no había rey, y dice que llegaron aquellos, los de la tribu de Dan, a tomar aquel joven sacerdote que era un idólatra, porque tenía los ídolos de Micaías, un ídolo de plata que ellos se llevaron y se lo llevaron como sacerdote. Entonces, cuando no hay rey, se provocan muchas cosas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que dentro de la visión de parte de Dios es que nosotros trabajemos en un orden. Dice que todos los ministros, Pastor Víctor, bueno, al menos los que yo conozco, son de alguna manera guiados por el Espíritu Santo. Son gente que se deja trabajar y guiar por el Espíritu Santo, por lo que dice 2 Corintios 3:6,
que la palabra que viene por el Espíritu es la que vivifica, la que no viene así, pues de alguna manera hace inertencia en los creyentes, pero la palabra que es por el Espíritu es la que vivifica. Entonces viene el Espíritu Santo y empieza a nosotros a guiarnos, aún hasta escuchar, hasta ubicarnos en los ministerios donde tenemos que estar. No quiero desvirtuar ni hablar, pero empezamos a ver que ya ciertos movimientos se están inclinando a ciertas cosas que no le agradan a Dios, a permitir cosas que aún la sociedad repudia, ellos ya se las están aceptando en sus ministerios. Entonces tenemos que tener cuidado cómo es que nosotros somos guiados. Y vemos de ahí de que todos estos que huyeron de ahí, los que desertaron, a Judá, él era también el rey de Judá, que representa la alabanza, se quedaron sin alabanza, pero todos esos huyeron y fueron tomados en un valle, y todo tiene una tipología y representa algo, porque es que ahí los tomaron y se los llevaron cautivos como esclavos a Babilonia, y estos eran los que el rey tenía de los cautivos de Judá, los tenía sirviendo debajo de las mesas. Y estábamos leyendo en el segmento anterior en Jeremías 39:1. Qué interesante que la Biblia deja ver muchas figuras, y ahí podemos ver una analogía que dice que y aconteció que Jerusalén fue tomada en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, y dice que cuando vino Nabucodonosor con todo su ejército, sitió Jerusalén. Y ahí podemos tomar nosotros en figura cómo el enemigo está acechando nuestras almas. Y vemos ahí de que entraron los oficiales del rey de Babilonia, y en el segmento anterior hablamos acerca de Negar-Sarjer, y ahora vamos a hablar acerca de Sarse. Y Sarse, que era el jefe de los eunucos, es interesante ver de que yo lo asocio con esterilidad, porque vemos el ejemplo de Mical, y de eso hablamos en el segmento anterior, de que ella estaba viendo desde una ventana, dice en 2 de Samuel 6:16, dice, sucedió que cuando el arca del Señor entraba, y eso es lo que estamos asociando con este rey, porque este rey significa que quiere quitarnos la simiente. Amén. O sea, de que no quiere que tengamos el deseo de ser alabadores, de evangelizar, de adorar. Y en este caso nosotros podemos ver en esa escena cuando David con gran gozo y alegría dice que remolineaba, danzaba delante del Señor porque llevaba el arca del Señor. Entonces así también el cristiano hoy en día tiene que regocijarse, tiene que alegrarse, porque ya no lleva el arca en hombros, sino que el arca llegó a entrar adentro de nosotros. Amén. Nosotros somos ya los portadores del arca. Entonces vemos nosotros aquí en 2 de Samuel, en el relato del 6:16 de 2 de Samuel, dice que sucedió que cuando el arca del Señor entraba en las ciudades de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Y vemos que la Biblia nos narra que Mical fue estéril porque menospreció eso. Entonces, qué importante, Tachito, el que alguien pueda estar en un lugar de avivamiento y pueda menospreciar eso. Y lo tremendo es que dice que ella estaba en la ventana de la casa de David, donde él trataba de meter el arca, y esa fue la maldición que ella tuvo. Ahora, los ojos, volvemos a repetir lo importante que son los ojos, ¿verdad? Porque las ventanas de nuestra alma son nuestros ojos. Ella vio cómo se despojaba David de toda su vestidura real, su corona, y de alguna manera el gozo de volver a traerle el arca, porque estaba ausente por 40 años y volvía a casa, fue cuando él se despojó de todo. Y a la Mical, que así hay muchos hermanos en la iglesia que ven cuando los hermanos se gozan, y a través de las ventanas de sus almas los empiezan a menospreciar, y tenemos que tener cuidado, porque cuando relata ahí en 2 Samuel 6:16, dice, hasta el día de ahora Mical tiene la maldición de ser estéril. Entonces Dios no quiere eso, y podemos ver que este personaje que hablamos aquí, el principal del ejército, el eunuco, trataba de alguna manera de eliminar a todos los hijos de Ezequías.
Ahora nosotros podemos la otra figura de por qué es que tratan de matar a los hijos de ciertas simientes. Vemos el caso del Señor Jesús, por qué lo quisieron matar cuando era niño, el caso de Moisés, por qué lo quisieron matar, porque borrando una simiente ya no hay una generación nueva que venga a exaltar a Dios. Por eso es que en el antiguo pacto se mataban hasta los niños de pecho para cortar simientes. Entonces, eso es lo que nosotros de alguna manera estamos viendo, que no quieren que haya una simiente, pero nosotros no somos un pueblo de Dios que sea estéril. Nosotros tenemos que ser fecundos. Y es interesante ver ahí, Tachito, de que podríamos especular de que el enemigo sabía el orden donde venía la simiente. Por la ley del leribato, que los hijos de Sedequías eventualmente iban a ser reyes. Fue lo que pasó con Siquem, el hijo ahí está en Jueces. Mató a todos sus 70 hermanos porque él quería ser el rey, era el hijo de Gedeón. Y él no quería más que él quería ser el rey. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que ellos tratan de eliminar estos espíritus, hacer estériles al pueblo de Dios para que nosotros no germinemos. Y hay algo tan importante en la Biblia que Dios no llama. Si usted puede ver el caso, por ejemplo, del libro de Génesis 29, caso que pasó con Jacob. ¿Cómo es que Dios de alguna manera hace que todas aquellas ovejas y cabritas pinteadas que iban a ser la herencia de él, cómo hace que se reproduzcan de una manera sobrenatural cuando iban y tiraban las varas debajo de los abrevaderos, y las otras ovejitas solo iban y veían los abrevaderos y empezaban a dar? Dios quiere un pueblo que sea fructífero, porque ese era también el nombre de José, fructífero. Y también vimos también parte de alguna de las puertas que está relacionado con fructífero, como esta, de que Dios quiere un pueblo que sea abundantemente fructífero, y más que nada que tengamos frutos no solo en las almas, pero también del Espíritu Santo. Y si seguimos la secuencia de la puerta de Efraín, no solo nos habla de ser fructíferos, sino nos habla de la doble unción y cómo nosotros podemos ligar esto, porque digamos, la unción no puede venir en seco a una persona. Alguien que está en la iglesia estático no puede decirnos que tiene la doble unción, sino que vemos nosotros que tiene que ser alabador, tiene que ser adorador, tiene que ser escudriñador de las escrituras, tiene que ser un alabador. Entonces, todos esos ingredientes combinados van a producir que cuando el Hijo de Dios se presente delante del Señor, va a poder degustar de esa doble unción, porque esta doble unción está hablando de cómo se manifiesta la doble unción. Por ejemplo, alguien preguntara, bueno, ¿cómo se manifiesta la doble unción? Podríamos decir, ¿será que el hablar en lenguas está manifestando la doble unción? ¿Será que los dones del Espíritu Santo están manifestando ya que esa persona tiene la doble unción? Yo pienso que la doble unción se manifiesta de esta manera, no solo el hablar en lenguas, sino vivir por el Espíritu, porque es lo que dice Gálatas, capítulo 5, 14. Vivir, dice, hacer morir las obras de la carne y vivamos en el Espíritu. Entonces, no solo hablar en lengua, el hablar en lenguas es una manifestación que tenemos el auge del Espíritu Santo, pero el vivirlo es el que vive la doble unción. Por ejemplo, el caso de nuestro Señor Jesús, era un nombre, como habla el libro de los hijos del aceite, que tenían, eran dos, doble unción, pero el Señor era un hombre de doble unción que caminaba en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él no solo tenía el Espíritu Santo, no solo era el verbo que había tabernaculizado en esta tierra, sino que vivía con la presencia del Espíritu Santo. La palabra relata que Él caminaba y hablaba y le seguían multitudes, pero no solo hablaba, sino hacía milagros, hacía conversiones. Entonces, una persona de doble unción lo podemos ver también reflejado en el apóstol Pablo, donde al lugar donde él llegaba, de alguna manera se producía un cambio totalmente diferente, dejaba rasgos de que él era un hombre que tenía una unción especial, doble unción. Y qué interesante ver cómo mencionabas en Jeremías 39, cómo
a Sedequías le sacaron los ojos y como a Sansón también le sacaron los ojos. Y cómo es que el enemigo está tratando de hacernos regresar al mundo. Es algo tremendo. Yo pudiera decir que el cristiano que no cree estar en una batalla espiritual ya está perdiendo la batalla. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice primeramente que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué nos vamos a vestir de la armadura de Dios? No para un desfile, sino que porque hay una guerra espiritual literal. Hay, digamos, están librando batallas en los cielos que a veces ni nosotros nos damos cuenta, porque nuestro Señor sobrenaturalmente nos protege. Por ejemplo, con el caso de Job, ¿cuál era la queja de Satanás? De que lo tenía... Era un hombre recto, temeroso de Dios, todos los atributos que le hace ver ahí Satanás delante de Dios. Dios lo reconoce, pero él dice, claro, le ha hecho vallado toda su puerta, pero sácalo de ahí. Ahora, él viene y se queja, ¿por qué? Porque los frutos que daba Job eran increíbles. Dice que no había varón en aquellas comarcas o en aquella tierra como Job, y es testimonio de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros a veces nos asusta es, si doy testimonio de Dios se me va a venir. No, pero son procesos. Ahora estamos viendo una dispensación diferente a la que vio Job. Nosotros tenemos al Espíritu Santo permanentemente y activo, 24 horas al día, cada minuto, cada segundo, cuando usted lo hace accionar. Por eso a veces nosotros nos quedamos sin frutos porque no regamos. No cultivemos. ¿Cómo es que vamos a cultivar, tener una relación con el Espíritu Santo? La oración, el ayuno, la constancia en los servicios, el estar en comunión con los hermanos también, que es otra cosa. Pero es de la forma que nosotros empezamos a retroalimentar nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y podemos ver tantos ejemplos en la Biblia como hombres del Señor perdieron la vista, quiere decir, perdieron la visión de trabajar en el Señor. Y ese es un peligro que todo cristiano afrenta hoy en día. Cómo el enemigo puede lanzar dardos a nosotros, haciéndonos creer que no vale la pena trabajar en Dios, que nadie agradece nada. Déjeme decirle, como testimonio nosotros le podemos decir que sí vale la pena trabajar para el Señor. No importa que ningún hombre le reconozca nada en esta tierra. Nuestro Señor Jesús, cuando nosotros nos presentemos delante del trono blanco del Señor, dice que se van a abrir los libros de las obras y ahí se va a ver realmente qué frutos nosotros estuvimos dando. Aquí en la tierra no podemos nosotros determinar si se están dando frutos de la carne, frutos del Espíritu. Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos sea motivado por el Espíritu Santo. Veamos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Dios le había prometido darle un hijo, pero ¿qué dijo él? Bueno, Dios se tarda, yo creo que Dios necesita que yo le ayude. Y él, de su propia voluntad, trajo un hijo que no era lo que Dios quería. Entonces, qué peligro para el Hijo de Dios que pueda empezar a hacer cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Porque nosotros vemos que eso creó un conflicto dentro de su hogar hasta el punto que Dios le tuvo que dar indicaciones para que ese hijo fuera echado fuera junto con la madre. Sí, y eso es bien tremendo, porque el acceder, como tú dices, de Abraham, él pensó que esto era bueno porque Sara estaba involucrada en esto y trajo a Agar. Fíjate que yo digo, una persona puede pensar que lo que está haciendo es bueno delante de Dios, sí, pero ¿qué lo está motivando? Exactamente, porque ahí, y lo dice en Gálatas, el hijo que es la carne, el Agar, persigue al espiritual, que era Isaac. Y ahí están los dos montes, el monte de Sión y el monte el monte Sión y el monte del Sinaí, los dos montes reflejados. Uno representa la carne por la ley y otro representa la gracia, porque Isaac vino por promesa, Ismael no vino por promesa. Ahora muchos allá juiciosos pueden decir,
pero al primero que circuncidó fue a Ismael, sí es cierto, pero estaba circuncidando la carne, porque acordémonos que cuando nació Isaac, todas las promesas recayeron sobre él. Cuando él fue despedido de la casa junto con su madre Agar, sí recibió una promesa, pero no era de parte de lo que había ya de alguna manera persistencialmente que pesaba sobre Isaac. Amén. Que él era el hijo de la promesa. Si Dios iba a abrir el vientre de Sara, era porque él iba a ser la descendencia de la cual nosotros provenimos, perdón. Y esto nos lleva a un punto bien interesante, que nuestro Señor Jesús dijo que los que eran verdaderos hijos de Abraham iban a ser como figura o como tipo. ¿Cómo nació Isaac? Isaac nació de milagro. No fue fabricado aquí en la tierra, sino que Dios intervino para que ese hijo naciera. Así también nosotros que hemos venido a Cristo, no tuvo que haber una intervención de personas, sino que fue Dios a través de su Espíritu Santo el que nos compungió de pecado, el que nos redarguyó de todo pecado, y nosotros pudimos abrir nuestro corazón para que Cristo viniera a morar en nosotros y empezáramos a vivir una vida nueva. Nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu Santo, y esa intervención espiritual solo la pudo hacer Dios. Y esto nos lleva a un momento muy especial, donde vamos a invitar a todo aquel televidente que no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, que este es el momento que usted puede abrir las puertas de su corazón e invitar a Cristo Jesús a que venga y sea Señor de su vida. Y para eso le voy a pedir a nuestro hermano Tachito que nos dirija en una oración de fe para todas aquellas personas que hoy quieren entregarle su vida a Cristo. Amén. Querido oyente, tú que estás al frente de este aparato receptor, yo te quiero decir que no hay misticismo en eso, pero yo quiero que hagamos o que tú acompáñame a hacer este acto de fe, y yo creo que tu tiempo llegó. Si tú estás esperando cuándo yo puedo ver la intervención de Dios en mi vida a través de su Hijo Jesucristo, es ahora. Solo levanta tu mano derecha y dile con estas palabras, vas a repetir las palabras que yo te digo: Señor Padre, en esta hora te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo, a tu Hijo Jesús a esta tierra, que Él vino a morir por mis pecados, derramó su sangre en esa cruz del Calvario, por sus llagas también ya fui sanado, porque va a haber sanidad en tu vida a través de este sacrificio que nuestro Señor hizo hace 2000 años. Ahora dile: yo hago mía tu sangre, me limpio mis pecados, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que a partir de ahora mi vida va a cambiar porque tú tomarás control sobre mi vida. Gracias por ese sacrificio precioso de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, esa sangre que me limpia, esa sangre que dice tu palabra que me hace apto para llegar hasta tu propia presencia por la sangre de Cristo. Gracias por ese sacrificio. Y quizá tú también, hermano, nos estás escuchando, tú que te alejaste de los caminos del Señor, tú que rompiste el pacto con Dios y te has alejado de la paternidad de tu Padre Celestial. Ahora yo te quiero invitar a que tú busques esa reconciliación delante de tu Dios. Él no te acusa de nada, Él está con los brazos abiertos esperándote, y accede a ese perdón que tú le estás pidiendo, y ven de una vez más y reintégrate a esta vida tan hermosa. Solo dile: perdóname, Padre Celestial, porque yo cometí pecados, porque cometí faltas que a ti no te agradan, pero en esta hora, por favor, Señor, ayúdame, yo quiero llegar a ti una vez más y pertenecer una vez más a tu familia. Perdóname por haberme alejado y porque ha decaído mi fe, pero ahora vuelvo a retomar mi fe y me uno a esta familia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, y todo es por la virtud que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, si tú hiciste esa oración de fe creyendo, déjame decirte que tu nombre hoy ha sido escrito en el libro de la vida, y ese nombre nadie lo borra de ahí. Es más, hay fiesta en los cielos, y permíteme ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Cristo. Has hecho la mejor decisión de tu vida. De hoy en adelante tú puedes decir que tú eres un hijo de Dios, y de ahora en adelante el Señor te va a guiar para que, así como hemos estado hablando de este tema, cómo tú puedes dar frutos, cómo tú puedes recibir la doble unción. Bueno,
ahora has sido habilitado para que tú puedas degustar de todos esos beneficios que trae el ser un hijo de Dios. Y bueno, para concluir en el tema, sabemos que no es como nosotros empezamos, porque pudiéramos decir que en el Evangelio de Jesucristo todos empezamos mal, de alguna forma u otra, cometiendo errores, fallándole al Señor. Pero lo que el Señor espera, que a medida que nosotros vayamos creciendo en Cristo Jesús, empecemos a cometer menos errores, empecemos a cometer menos faltas, porque si no, no hubiera crecimiento. Tiene que haber un crecimiento, así como en un bebé recién nacido. Y esto es para los que acaban de recibir a Cristo como su Salvador. Eres un bebé en Cristo, pero ahora lo que el Señor quiere es que tú empieces a crecer. ¿Y cómo vas a crecer? Bueno, la Biblia dice que desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Eso es lo que debemos de desear nosotros, como niños recién nacidos, a anhelar ese alimento espiritual. Y yo creo que esta ha sido una de las funciones de la visión que nuestro pastor Jorge Fuentes tiene, de que nosotros diseminemos esta doctrina a través de los diferentes medios de comunicación, para que todos aquellos hijos de Dios que quieran ser edificados, que quieran crecer en la sana doctrina, este programa sea de edificación. Y ese es nuestro anhelo, que nosotros podamos poner nuestro granito de arena en todos aquellos hermanos que andan buscando, que andan anhelando buscar más del Señor, crecer en la fe, poder dar frutos como el Señor los pide, y desde luego recibir la doble unción que es tan importante. Amén. Y yo creo que, querido oyente, o tú que estás ahí, yo creo que buscar la nutrición espiritual es lo más importante. Si tú ahorita naciste de nuevo, tienes que buscar la buena palabra, el buen ver que te haga crecer, pero no solo crecer, sino que te haga fortalecerse en la fe, fortalecerse en tu vida espiritual, para que tú camines rectamente delante de Dios y Dios te va a bendecir. Bueno, hermanos, el tiempo ha terminado. Les damos gracias por esta sintonía. Es un privilegio para nosotros llegar hasta sus hogares. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Ahí en los números que aparecen en su pantalla puede contactarnos. También nos puede contactar a través de ministerioselim.net, y puede enviarnos su correo y nosotros estaremos enviándole una respuesta con sus dudas, inquietudes, preguntas doctrinales, que aquí en su segmento los estaremos contestando. Gracias por tu sintonía y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.